5 de la tarde con 3 minutos. El Ministerio de Salud evalúa sumar la vacuna contra el COVID-19 al Programa Nacional de Inmunización para los Grupos de Riesgo a partir de 2025. La medida fue recomendada por el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización y está siendo analizada además por las autoridades sanitarias. Queremos profundizar sobre este tema con la doctora Viviana Lutzinger, presidente de este comité. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estos minutos, doctora. ¿En qué se basa esta recomendación para hacer ya de la vacuna del COVID que se incorpora al programa de inmunización? Bueno, el comité evaluó la pregunta que realizó el Ministerio de Salud al respecto y tomamos en consideración varios elementos para recomendar finalmente que se incorporara dentro del Programa Nacional de Inmunización. En este momento es la única vacuna que se está utilizando que no está incorporada dentro de este programa, y la verdad es que la vacuna ha demostrado ser efectiva. Hay todavía SARS-CoV-2, de hecho aumentaron los casos en los últimos meses, entonces se justifica que ya se incorpore como las otras vacunas dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones. Ahora es para determinados rangos etarios, doctora. ¿Por qué eso? Más que rango etario, es en base a las condiciones de salud, es decir, en rango etario en el sentido, por ejemplo, los mayores de 60 años, pero es porque ellos están en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Lo mismo, por ejemplo, embarazada y toda persona de cualquier, independiente de la edad, que tenga una enfermedad de base que determine que su respuesta inmune sea menos eficiente, tiene mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Entonces la idea es precisamente en esos grupos de mayor riesgo tratar de evitar que se enfermen grave y que fallezcan por esta enfermedad a través de la vacunación. La idea es que se empiece a aplicar la vacuna, doctora, durante este año, el 2025, de manera dentro del programa. Esa es nuestra recomendación, pero la decisión la toma el Ministerio de Salud, porque las recomendaciones del comité no son vinculantes, es decir, el Ministerio puede acogerla como no acogerla. Entonces nosotros hacemos la recomendación, pero el Ministerio el que evalúa y decide. Pero la idea es así que se incorporara, claro, sería a partir de ahora ya de este año. Perfecto. Ahora, doctora, esta vacuna se va adaptando porque una de las cosas que pudimos identificar y aprender que este virus también iba mutando, iban apareciendo otras cepas, iba cambiando. ¿Esta vacuna también cumple esas características como ataca a esta modificación que se va dando en el virus? Sí, efectivamente, producto de la replicación, como lo hace en forma natural el virus, siempre están surgiendo nuevos cambios y estos pueden originar nuevas variantes. La vacuna que se está utilizando en la actualidad es la más cercana al virus que está circulando predominantemente y claro, por eso es la vacuna que se recomienda utilizar ahora, porque es la más cercana. Eso quiere decir que los anticuerpos que genere van a reconocer a la cepa que está circulando. Siempre, doctora, tenemos como cierta referencia a lo que pasa en los inviernos en el otro lado del mundo, en el hemisferio norte particularmente, cómo son los comportamientos de los virus para tener en alguna medida una proyección de lo que vaya a ocurrir acá en el invierno. ¿En ese sentido se puede hacer algo similar con el comportamiento del COVID? Sí, podemos ver lo que pasa en otros países, lo que hemos pasado en el hemisferio norte, al igual como lo hacemos con virus influenza. No necesariamente tiene que replicarse la situación en nuestro país, pero siempre es un referente. Y lo que estamos viendo, yo creo que más elocuente todavía es lo que estamos viendo ahora, que en las últimas semanas han aumentado los casos de COVID-19. Y lo que demuestra obviamente que el virus está circulando y además hay que considerar que los casos en que se hace el diagnóstico son bastante pocos, porque ahora la mayoría, si tiene un cuadro respiratorio, no piensan en COVID-19, por lo tanto en pocos casos se hace el diagnóstico y aún así tenemos casos diarios de COVID-19, lo que quiere decir que hay mucho más de lo que estamos viendo. ¿Y eso es una conducta errada, doctora, el que no se vaya a algún centro asistencial ante un determinado cuadro y no se pueda determinar efectivamente si es COVID o no?
No es necesario ir a un centro médico, eso depende de la sintomatología o de cómo es la situación clínica que tenga el paciente. De hecho, venden en la farmacia kits para hacer detección de antígenos que son útiles, así que los puede hacer uno mismo en la Mm. casa, no necesitas ir a un centro. Pero claro, pero frente a lo que te decía yo, frente a un cuadro respiratorio, la gente dice o es alergia o es algún otro virus. No se piensa principalmente en COVID-19 y está dentro de las posibles causas. Ahora, el que vaya a ese consulta o no depende de cómo se sienta la persona, del compromiso que tenga y los síntomas que tenga. Si tiene pocos síntomas, no se justifica probablemente ir a consultar, salvo que tenga alguna enfermedad de base que determine que esté incluido entre los grupos de riesgo. La idea, doctora, a su juicio también es que desde la autoridad se hagan campañas para fomentar la vacunación, tal como se hace, por ejemplo, con el periodo de vacunación de la influenza. Sí, de todas maneras, tiene que haber una discusión de la información, de lo que estoy comentando yo, de que el virus está, que se produce en caso de COVID-19, que la vacuna está disponible. Siempre constantemente hay que estar informando de eso. Y también si se realiza la campaña de vacunación contra el virus influenza, y de hecho se pueden administrar juntas las dos vacunas, contra el COVID-19 y contra influenza, hay que aprovechar de hacer una difusión, un llamado a la vacunación en esta campaña. Sabía, doctora, que hoy día tenemos la posibilidad de acceder a múltiples canales de información y durante el fin de semana también en parte de ellos algunos mostraban, por ejemplo, cómo en los hospitales de China había una gran saturación a propósito del aumento de, corrígame si me equivoco, del metaneumovirus humano. ¿Esto tiene alguna similitud con el COVID? ¿Tiene las mismas consecuencias? ¿Es tan grave lo que ocurrió en China o lo que está ocurriendo en China? Llama la atención lo que está ocurriendo porque metaneumovirus humano no es un virus nuevo. De hecho, se publicó su existencia el año 2000. Nosotros aquí en Chile ya lo hemos estudiado, demostramos que está presente todo el año, aumentan los casos a fines de invierno y primavera. Este año no fue la excepción también. Entonces, llama la atención que esté habiendo tantos casos de metaneumovirus, aunque claro, con la enorme población que tienen en China, con un aumento en una frecuencia de casos, se nota mucho. Porque en general metaneumovirus es como los otros virus respiratorios. Bueno, en algunas personas puede producir un cuadro más grave, pero en la mayoría de las personas no produce un cuadro importante, puede producir sintomatología o incluso no producir síntomas. Así es que en realidad metaneumovirus no es un virus nuevo en todo caso. Ya, ¿y eso no se puede tener alguna proyección o alguna vinculación con lo que pueda suceder, por ejemplo, aquí en la época de otoño-invierno en nuestro país? Bien difícil poder extrapolar la situación. Como te decía, nosotros tenemos todo el año, o sea, todos los años tenemos metaneumovirus y aumenta en el periodo de invierno, a fines de invierno y primavera. Eso es lo habitual y este año también fue así. Así es que eso es lo que esperamos que siga ocurriendo. No se espera no tenemos en este momento alguna razón para esperar que pueda haber un aumento mayor a lo habitual. Por eso hay que esclarecer bien y definir bien qué tipo de metaneumovirus es el que está circulando en China. Ya, pero tiene características similares a los cuadros infecciosos, de falta de oxígeno, dolores de cabeza, dolores corporales, más o menos, ¿esa es la sintomatología? Sí, de hecho, mira, fíjate que el metaneumovirus, su existencia estuvo encubierta durante muchos años por el virus respiratorio sincicial, porque clínicamente se presentan muy similares. Ya. Afecta en particular a los lactantes, por ejemplo, que produce un cuadro muy similar al virus respiratorio sincicial, así que en realidad clínicamente es muy difícil distinguirlo. Sabemos que en esa época que yo te mencionaba circula con mayor frecuencia, entonces si uno ve una persona que tiene un cuadro respiratorio, sospecha en primer lugar de metaneumovirus, especialmente si esa persona está difónica, o sea, por ejemplo, un poco ronca. Uno puede sospechar el metaneumovirus, pero si no hay una condición particular que tú puedas decir esto es metaneumovirus por alguna situación, algún síntoma o signo en particular. No, es bien difícil diferenciarlo de otros cuadros respiratorios. Doctora, nos ha llamado la atención que durante esta época del año, durante el mes de diciembre, noviembre, una época veraniega, donde hacemos mucho más vida al aire libre, donde no estamos más habituados a tener ciertas enfermedades respiratorias, estar
comúnmente resfriado y vemos a muchísima gente que sí lo ha estado o que sigue teniendo algún síntoma de esas características. ¿Hay alguna razón del por qué se da esta situación? Bueno, hay dos cosas importantes a considerar. Uno, que esos cuadros respiratorios pueden ser alergias y que todavía estamos en época de alergia. Entonces, por ejemplo, la congestión nasal, eso puede ser producto de alergia o tener mucha secreción nasal más que cuadros respiratorios infecciosos. Y dentro de los cuadros respiratorios infecciosos, recordar que la transmisión es de persona a persona. Entonces, si bien se hace más actividad al aire libre y todo eso, siempre está el contacto humano. Entonces, si hay una persona que está infectada y tú estás cerca de esa persona, te vas a infectar por mucho calor que haya y por muy al aire libre que estén. Si tú estás cerca de esa persona, vas a recibir secreciones respiratorias que excreta la persona infectada y te puedes infectar. ¿No hay alguna condición, alguna enfermedad, algún virus en particular que se esté dando con mayor fuerza y que esté generando estos cuadros de resfrío? En este momento, bueno, uno de los que aumentó y que están de los más frecuentes es precisamente el COVID-19. Ya, perfecto. Muy bien, doctora, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos para aclarar esta situación y todo con lo que tiene que ver con esta vacuna y con lo que está pasando en el mundo también. Que tenga buena tarde. Gracias, igualmente. Son las 5 de la tarde con 13 minutos, nos vamos a separar un instante y ya regresamos con más noticias.